Primer desafío. Los eruditos están sacando a la luz un Jesús radicalmente distinto a partir de documentos antiguos tan creíbles como los 4 evangelios. Durante el siglo XX se han descubierto varios evangelios que algunos expertos sitúan en el periodo inicial del cristianismo, y que describen a un Jesús muy distinto del que nos presentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Tomás, descubierto hace 60 años, pero que no se ha popularizado sino hasta hace unos pocos, y el Evangelio de Judas, cuyo descubrimiento se anunció a bombo y platillo en el año 2006, están entre los manuscritos antiguos que fomentan un extenso interés en el gnosticismo, un movimiento que para sus proponentes es tan válido como el cristianismo convencional. Aunque el gnosticismo es diverso, el erudito del Nuevo Testamento N. T. Wright afirma que, a lo largo de la historia, los gnósticos han mantenido en común 4 ideas básicas. El mundo es malo. Fue producto de un creador perverso. La salvación consiste en ser rescatado de él, y tal rescate se lleva a cabo por medio de un conocimiento secreto, o gnosis en griego. Wright dijo: a esta gnosis especial se llega por medio del conocimiento del único Dios verdadero, del verdadero origen del mundo de maldad, y también acerca de la propia identidad. Lo que se necesita, en otras palabras, es un revelador que ha de llegar de las esferas trascendentes del mundo espiritual superior, para revelar a los pocos escogidos que dentro de sí mismos poseen el brillo de la luz, la identidad divina profundamente oculta en su interior. Para muchos gnósticos, este revelador es Jesús de Nazaret, quien según su concepción no es el Salvador que murió por los pecados del mundo, sino que vino más bien a impartir la sabiduría oculta, el divulgador de la verdad acerca de la naturaleza divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Por ello, los gnósticos no están tan interesados en los hechos históricos acerca de Jesús, como en sus enseñanzas privadas que supuestamente impartió a sus seguidores más selectos. Los autores gnósticos tienden a ver el nacimiento virginal, la resurrección y otros elementos de la historia de Jesús no como acontecimientos literales e históricos, sino como símbolos clave de un entendimiento más elevado, afirmó el periodista Jay Tolson en el tema de portada de US News and World Report, en busca del verdadero Jesús. Tolson dice que en la descripción de los gnósticos que hace Elaine Pagels, profesora de religión de Princeton, los gnósticos son los precursores de los modernos buscadores espirituales, recelosos de la religión institucional, del literalismo y de las tradiciones retrógradas, libres de sexismo y paternalismo, y sin la carga que supone la insistencia en la culpa y el pecado. El acercamiento altamente esotérico e intelectual de los gnósticos a lo sagrado era tal que incluso los escépticos iluminados podían abrazarlo. Canadá ha visto ya el nacimiento de su primera iglesia gnóstica. En Estados Unidos hay un creciente movimiento gnóstico, aunque desorganizado y sin relación entre sí, dijeron Richard Cimino y Don Latin en su estudio de la espiritualidad norteamericana. Aunque no se identifiquen a sí mismas como gnósticas, muchas personas están incorporando libremente a su espiritualidad ciertos aspectos del gnosticismo. La razón es que estos elementos encajan bien con los valores estadounidenses de la independencia y la individualidad. Cimino y Latin también dijeron: la espiritualidad experimental de nuestros días comparte con el gnosticismo una necesidad de conocer a Dios de un modo personal sin los intermediarios que suponen la Iglesia, la congregación, los sacerdotes y las escrituras. El factor gnóstico puede encontrarse en el crecimiento de las enseñanzas y movimientos ocultistas y esotéricos en los que se puede acceder a los secretos sobrenaturales a través de la iniciación individual y la experiencia, más que por medio de textos o doctrina públicamente revelados. De modo que, ¿cuál es la verdadera imagen de Jesús? ¿Es el Hijo unigénito de Dios, autor de la salvación para la humanidad mediante su muerte expiatoria en la cruz? ¿O es un avatar
o la voz de la fuerza vital enviada para enseñar los humanos a encontrar el sagrado brillo interior? No es simplemente que se añadan algunas nuevas pinceladas o sombras al retrato tradicional de Jesús. Se trata más bien de un lienzo completamente distinto y de una imagen totalmente nueva. En el centro de esta controversia está la fiabilidad de los evangelios gnósticos, que se han descubierto en el transcurso de las 6 últimas décadas, muchos de los cuales se han publicado de nuevo en 2007 como una nueva colección llamada The Nag Hammadi Scriptures. ¿Expresan acaso un relato más exacto acerca de Jesús que el que ofrece la colección de documentos de la Iglesia oficial que forman el Nuevo Testamento? ¿Dan un apoyo sólido a las pretensiones de que el gnosticismo floreció en el siglo I cuando el cristianismo se estaba formando? Y lo que sería peor, ¿acaso ha intentado la Iglesia suprimir las molestas verdades que contienen los textos gnósticos? Si quería descubrir al verdadero Jesús, era imposible eludir este campo de minas potencialmente explosivo de asuntos interrelacionados. Segundo desafío. El retrato bíblico de Jesús no es digno de confianza, puesto que la Iglesia alteró el texto. Mientras que, por un lado, los libros de divulgación apuntan a los evangelios gnósticos como reveladores del verdadero Jesús, el cual ha sido ocultado por la Iglesia, por otra, las descripciones que de él hace el Nuevo Testamento han sido objeto de los mordaces ataques de un evangélico que se ha hecho agnóstico, a quien se reconoce como una de las autoridades más destacadas del mundo en lo que respecta a la transmisión del texto del Nuevo Testamento. El sorpresivo bestseller de Bart D. Ehrman, publicado con el provocativo título «¿Jesús no dijo eso? Los errores y falsificaciones de la Biblia», ha sacudido la fe de muchos cristianos y sembrado las semillas del escepticismo en quienes buscan respuestas espirituales. Al acusar a los escribas que copiaron el Nuevo Testamento a lo largo de los siglos de alterar los manuscritos, en ocasiones de manera accidental y muchas veces deliberadamente, en algunos casos, dice Ehrman, lo que está en juego es el propio significado del texto. ¿Cómo puede confiarse en los relatos del Nuevo Testamento acerca de Jesús si los manuscritos llevan las marcas de entre 200.000 y quizás 400.000 variantes? ¿Están en peligro las enseñanzas esenciales acerca de Jesús, como por ejemplo la Trinidad y la Resurrección? Si la Biblia contuviera, aunque fuera solo un error, ¿podría confiarse en ella? ¿Y qué acerca de los pasajes espurios de los que Ehrman afirma que, para empezar, nunca habrían de haber formado parte de la Biblia? A título personal, sabía que para poder mantener mi confianza en el Jesús del Nuevo Testamento, estas no eran cuestiones que podía ignorar alegremente. Tendría que vérmelas con la autorizada crítica de Ehrman. Tercer desafío. La resurrección de Jesús ha sido refutada por nuevas explicaciones de los hechos. En sus listas de bestsellers, el New York Times ha publicado recientemente 2 libros que son solo los últimos de una creciente batalla sobre la historicidad de la resurrección. Un acontecimiento fundamental que, según los cristianos, autenticó la divinidad de Jesús. Una nueva generación de agresivos ateos ha formulado nuevas y potentes objeciones en contra de la afirmación de que Jesús resucitó de los muertos. Al mismo tiempo, ciertos apologistas musulmanes que saben que con el menoscabo de la resurrección se arrojan dudas sobre la totalidad del cristianismo. Se han hecho cada vez más categóricos con respecto a su creencia de que Jesús nunca murió en la cruz y por tanto no pudo haber vencido a la muerte como afirma el Nuevo Testamento. En el año 2007, ciertas cuestiones relativas a la resurrección han recibido una extensa atención cuando una sorprendente audiencia del 57% de los estadounidenses vieron u oyeron hablar de un documental emitido por el Discovery Channel en el que James Cameron, director de la película Titanic, y el realizador de documentales Simcha Jakobovitsy afirmaban que los arqueólogos habían descubierto la tumba de Jesús y su familia al sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Si realmente habían descubierto su sepultura u osario, entonces Jesús no podía haberse levantado corporalmente de entre los muertos.
No hay nada que llegue tan hondo por lo que respecta a la identidad de Jesús como las críticas de su resurrección. Si la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos es una leyenda, un malentendido o una deliberada falsedad perpetrada por sus seguidores, entonces Jesús pasa rápidamente de hijo de Dios a profeta fracasado o algo peor. No podía pretender amar la verdad y al mismo tiempo apartar la vista de una de las más serias acusaciones contra la resurrección. ¿Cuán sólidas son realmente las pruebas de que Jesús volvió de entre los muertos? Puede establecerse la resurrección utilizando pruebas históricas que la inmensa mayoría de eruditos de este campo, incluyendo a los escépticos imparciales, puedan aceptar como fidedignas? ¿Y acaso alguna de las teorías alternativas más actuales consiguen situar a Jesús en su tumba de un modo verosímil? Cuarto desafío. El cristianismo adoptó sus creencias acerca de Jesús de las religiones paganas. Este argumento es simple pero poderoso. En la antigüedad, un numeroso grupo de personajes mitológicos nació de vírgenes, murió violentamente y resucitó de los muertos. Sin embargo, nadie se toma en serio estas cosas, de modo que, ¿por qué concederle verosimilitud a unas reivindicaciones similares acerca de Jesús que obviamente fueron copiadas de estas religiones paganas de misterio más antiguas? Esta crítica que popularizaron hace casi un siglo ciertos historiadores alemanes ha regresado ahora como una venganza, convirtiéndose en una de las objeciones más omnipresentes en contra de la concepción histórica de Jesús. Se ha propagado por Internet como un virus informático y un buen número de libros bestseller la han presentado apasionadamente. Entre ellos uno que recibió un prestigioso galardón de un periódico británico. Los paralelismos parecen deslumbrantes. Según los proponentes de esta hipótesis de la imitación, Mitra, el dios precristiano, nació de una virgen en una cueva un 25 de diciembre. Tuvo 12 discípulos, prometió inmortalidad a sus seguidores, instituyó un ágape de comunión, fue aclamado como camino, verdad y vida, se autoinmoló por la paz del mundo, fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día. ¿Cómo pueden los cristianos encontrar una explicación convincente para un plagio tan evidente? ¿Acaso las cualidades sobrenaturales de Jesús fueron meras ideas prestadas de la mitología antigua y vinculadas a la historia del Nazareno por sus exaltados seguidores durante las décadas posteriores a su abyecta muerte? ¿Podría ser que Jesús no fuera más divino que Zeus, ni los informes de su resurrección más creíbles que los fantásticos relatos de Osiris o Baal? Ningún examen honesto de las pruebas a favor de Jesús puede pasar por alto la alarmante hipótesis de que sus seguidores no eran sino plagiarios espirituales. Quinto desafío. Jesús fue un impostor que no cumplió las profecías mesiánicas. En el año 2006, con su multimillonaria campaña de evangelización dirigida a la ciudad de Nueva York, la organización Judíos para Jesús puso directamente sobre el tapete del debate público esta cuestión. ¿Es o no Jesús el Mesías cuya venida predijeron numerosas profecías judías antiguas? Las organizaciones contramisioneras de la comunidad judía respondieron rápidamente afirmando que Jesús nunca cumplió aquellas predicciones, y por tanto no podía ser el ungido esperado durante milenios por el pueblo judío. Para ellos no es sino un fracaso mesiánico, puesto que nunca trajo al mundo la paz predicha por los profetas. ¿Cuáles son los verdaderos hechos? ¿Y cuáles los mejores argumentos que pueden presentarse a favor de Jesús y solo Jesús? Como aquel que encaja en el perfil profético del Mesías veterotestamentario. ¿Existen acaso respuestas satisfactorias a las agudas críticas que presentan apasionadamente los rabinos contemporáneos que rechazan a Jesús como Mesías judío? Sin duda, estas cuestiones ponen en tela de juicio la misión fundamental y la credibilidad de Jesús y de la Biblia, y por tanto, en buena conciencia, no podemos simplemente pasarlas por alto. Sexto desafío. Las personas deberían ser libres para decidir lo que quieren acerca de Jesús. Vivimos en una cultura altamente relativista en la que el concepto mismo de verdad se ha convertido en algo flexible y acomodaticio.
La historia se trata con extremado escepticismo y la pretensión del cristianismo de ser el único camino a Dios se señala vehementemente como clímax de la intolerancia religiosa. Para muchos posmodernos, el verdadero Jesús se ha convertido en lo que cualquier individuo quiera que sea. ¿Quién está autorizado para decir que el concepto que alguien tiene de Cristo es más válido que el de otra persona? ¿No huele esto a la misma clase de actitud hipócrita, sentenciosa y moralista que deploró el propio Jesús? Cada vez son los más los que soslayan los dogmas del cristianismo tradicional para crear su propio sistema de creencias, rechazando aquellos principios que les parecen absolutamente trasnochados y aceptando los que les parecen apropiados. El Jesús que emerge es generalmente más tierno y amable, o al menos mucho más abierto y tolerante, que la versión rígida y exigente que encontramos frecuentemente en la Iglesia. Este Cristo personalizado no utiliza la amenaza del infierno para que las personas se le sometan por temor. Es más bien el compañero amoroso e inspirador que ve lo bueno e incluso lo divino en cada uno de nosotros. ¿Es acaso el Jesús que yo descubrí en mi investigación inicial simplemente para mí personalmente? ¿O se trata de verdades objetivas y vinculantes para todas las personas en todas las culturas? Si la historia puede interpretarse de manera subjetiva, ¿puedo en tal caso saber con seguridad alguna cosa acerca de él? ¿Es el cristianismo tan solo un camino a Dios de entre muchos igualmente legítimos? Estas preguntas no responden a una curiosidad frívola. Sus respuestas podrían determinar si Jesús de Nazaret sigue siendo pertinente para esta y futuras generaciones. De nuevo en marcha. Durante una comida con mi esposa en un restaurante de Irvine, California, puse discretamente sobre la mesa un bloc de notas para que ella lo viera. En la primera página había anotado los 6 desafíos a Jesús. Leslie les echó un vistazo, entrecerrando en ocasiones los ojos para descifrar mi letra casi ilegible, y me miró fijamente. Sabía lo que significaba aquello. «Te estás poniendo de nuevo en marcha, ¿no?», me preguntó. «No tengo otra opción», le dije. «No puedo ignorar estas objeciones. Si cualquiera de ellas es cierta, todo cambia». Leslie no estaba en absoluto sorprendida. Era consciente de que llevaba tiempo peleándome con alguna de aquellas cuestiones. Y después de casi 35 años de matrimonio, sabía que yo tenía que buscar respuestas sin importar las consecuencias. Mi itinerario ya estaba tomando forma en mi mente. Para empezar, tenía que comprar billetes a Nueva Escocia y a Texas. Me había propuesto plantear las preguntas más penetrantes a los eruditos más reputados que pudiera encontrar. En conclusión, estaba decidido a aceptar cualquier veredicto que estuviera justificado por sólidas pruebas históricas y por las frías demandas de la razón. Sí, estaba buscando opiniones, pero tenían que estar bien respaldadas con datos convincentes y lógica sólida. No estaba dispuesto a aceptar especulaciones ni saltos de fe. Como en las investigaciones que emprendí cuando trabajaba en el Chicago Tribune, no iba a tener ninguna paciencia con las afirmaciones gratuitas o las declaraciones sin pruebas sólidas. Había demasiado en juego. Como me habían recordado de manera tan escalofriante las víctimas de Jonestown, el valor de la fe dependía exclusivamente del valor de aquel en quien se deposita. ¿Por qué, pues, no me acompaña en esta aventura de investigación? Al fin y al cabo, como el propio Jesús advirtió, lo que usted crea acerca de él tendrá consecuencias muy reales. Decidamos desde el comienzo tener una mente abierta y seguir a los hechos donde quiera que nos lleven, aunque sea conclusiones que nos desafíen en lo más profundo. Al final, descubriremos juntos si el Jesús del cristianismo histórico consigue salir indemne del crisol del escepticismo del siglo XXI.